ciego, pásalo por ahí. Hola, ¿cómo estás? Sí. Yo estaba estudiando, de vez en cuando voy a hablar en inglés. Eso es bueno. So we've done the first, we've done actually the first book, Genesis, and now we're going to Exodus. Last two classes, we did Exodus chapter 1 to 19. Today we're going to start chapter 20 to 40. We're not going to read everything. We're going to read just some sections. Okay? But everything is in this picture. So entonces, ¿quién se recuerda lo que quiere decir Pentateuco? Cinco. Pen. Pen. ¿Qué significa? Cinco. Significa éxodo. La palabra éxodo. Salida. Salida. Escapándonos. La palabra éxodo significa salida. Esa es una de las cosas que hemos estado mirando. So, Exodus means exit. ¿Quién se acuerda de algún pasaje o alguna? ¿Quién nos puede dar un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en la primera sección de Éxodo? ¿Alguien se acuerda? No se peleen. No hablen todos juntos. No hablen Solo, todos solo, juntos. uno por uno. Entonces aquí Álvaro, el doctor en eso, Álvaro, y aquel, ¿cómo se llama aquel? Daniel, y el otro de allá adelante, ¿cómo se llama Luis? Y el otro de al lado, el otro. Nos habla también nos habla del nacimiento de Moisés. Habla del nacimiento de Moisés. El libro de Éxodo está en the birth of Moses. Ahí está El encargado de sacar el pueblo. Hablamos, le voy a poner un poquito para recordar. Miramos que Israel fue sacado de Egipto. Israel fue sacado de Egipto. Miramos el llamado de Moisés, por supuesto, desde su nacimiento y el comienzo de su vida de Moisés. Miramos a Moisés y a Aarón que recibieron, cómo liberaron al pueblo de Egipto. También, esa parte de que Dios lo usó a ellos dos para poder liberar al pueblo de Egipto. Después, en Éxodo, se encuentran los capítulos 7 al 15, las diferentes plagas. ¿Y qué eran las plagas? Como que estamos hablando de mucho simbolismo. De las moscas. Saltamontes, ranas. Primero fueron las serpientes que le dijeron. La verdad que se convirtió en serpiente, después fue la del río. La última fue la de pasar De la muerte. Yo creo que... para que no entrara donde estaba. No, pero eso no es parte de la plaga. No, como. Eso fue el final, ya después. Pero no entró donde ellos el veneno. Pero la pregunta Yo creo es, que... ¿qué, más o menos, cuál es el símbolo de estas plagas? ¿Qué cosa es? Yo creo que es como un desafío a la deidad egipcia, como a los dioses paganos, como que no sirven o algo así. All those plagues was a challenge. Entonces, contra quién era la pelea? ¿Quién contra quién? Era Faraón y Dios. Pablo representa al diablo, ¿sí? He represents Satan. Satan. Okay. So hay una pelea ahí entre el bien y el mal. Y es importante porque hay muchas cosas que en la escritura vamos a ver que son simbolismos. Bastante simbolismo. Y a veces si uno no sabe, solamente lo va a leer como una historia y nada más, y el faraón y se acabó. Pero se entiende que hay un simbolismo que el mismo es acusado por Satanás. Entonces la cosa cambia. ¿Okay? Entonces, y miramos por supuesto el viaje al Sinaí, ¿verdad? Ya a la parte final. Hoy vamos a comenzar donde dice clase 5. Okay? Today we're going to start with the new clase 5, Éxodo 20 al 40. So we're going to be reading from here. From here, we're going to be reading. So we're going to follow that from the very beginning.
So we're going to do some reading a little bit, but entonces, antes de, me gustaría que vamos a leer de una vez, vámonos todos para Éxodo capítulo 20, y vamos a leer Éxodo from the Bible. We're going to read Exodus 20. Exodus 20, porque de eso vamos a estar mirando hoy día. Exodus 20, el versículo 1 al 17. We're going to read that. El que lo encuentra me lo lee en voz alta. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Siga hasta el 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Oremos. Amante Dios, gracias por tu palabra. Es poderosa y Señor, a recibirla. Padre, ayúdanos a ser obedientes, Señor, a recibirla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente, hermanos, leyendo, y esto a propósito lo hice, porque a veces el pueblo judío, ellos solamente se separaban los sábados a leer las escrituras. Solamente la leían. Era parte de la manera como ellos exponían, explicaban, los sacerdotes. A veces solamente leían porciones de las escrituras. Una vez los sacerdotes leían una sección y después pasaban a otros sacerdotes y leían solamente porciones. Y no tenían que explicar nada. Porque ¿sabes qué? La palabra por sí
ahí hay mucho que desarrollar, solamente leyendo. Usted va a ver que hay mucho que... Pero a veces solamente parte de lo que hacían era leían las escrituras y las leían. Iba a una iglesia donde las escrituras eran leídas continuamente, hora tras hora. Una persona leía de 8 a 9 de la mañana, terminaba, otra persona leía de 9 a 10, terminaba otra de 10 a 11. Y lo estaban pasando por toda la iglesia, los parlantes, porque solamente la palabra de Dios hay poder. Y entonces, mientras leíamos, dije, wow, estos 10 mandamientos son preciosos. Hay muchas cosas aquí. Pero quería que lo leamos primero, porque el tema de hoy, aunque vamos a comenzar a desarrollar desde el capítulo 20 en adelante, yo quiero que esta sección del capítulo 20 lo tengan bien presente, y lo lea y lo relea, y usted va a ver que Dios ve ahí, habla para ustedes y para sus hijos y para su descendencia. Y Dios continuamente está hablando de eso, para usted, para sus hijos y su descendencia. Es un Dios bueno. Él quiere lo mejor para usted, lo mismo para sus hijos y para su descendencia. Entonces, por tal razón, mantengan eso presente continuamente. ¿Okay? Exactamente. Cortaban a veces la bendición de Dios. No sé que es un hijo rebelde, cortas esa bendición, y a veces el Padre es santo y bueno. Pero a veces los hijos. Y tenemos que seguir orando. Es una de las razones por las cuales estamos orando por nuestra familia, por aquellos que no conocen a Cristo. Hermano, usted no se van a imaginar. Pero las personas, usted, una vez piensa que ya nuestra familia conoce a Dios. Hay muchos de nuestra familia que no conocen a Dios. Hay muchas personas que están en la iglesia y no conocen a Dios. Por tal razón, le voy a caer pesado yo. Hasta que usted esté consciente de que mi esposa, mi hijo, las personas que vienen ya solamente hasta que usted no esté convencido de que su hijo, su hija, conozca a Cristo, no pare, no desmaye, mantenga ciudadano en amor. Ok, comenzamos. Dice así. Vamos a ver de una vez el tema, la parte de abajo donde dice el tema. Vamos a comenzar de ahí, en el medio de la parte. El tema para la segunda mitad de Éxodo podría ser, dice así: Dios está estableciendo los términos del pacto para enseñar a su pueblo cómo vivir en comunión con Él, ya que Él ahora habitará con ellos. Bien importante, quiero que le pongan atención. Déjenme leer una vez más esto, porque es muy importante. Dice, Dios está estableciendo los términos del pacto para enseñar a su pueblo cómo vivir en comunión con Él, ya que Él ahora habitará con ellos. ¿Quién sabe lo que es un pacto? Un convenio. Un convenio. Un compromiso. Un compromiso. Un convenio. ¿Qué más? Un acuerdo. Un acuerdo. Un contrato. ¿Un what? Un contract. ¿Verdad? Un contrato. Ahora, pero normalmente sí. Una promesa. Una promesa. ¿Okay? Ahora, pero normalmente, humanamente hablando, un contrato, yo puedo hacer un contrato con mi hermana Darlene para comprarle su yate. Yo puedo hacer un contrato con él. Pero a veces el humano rompe ese contrato. De una manera u otra. O hace trampa. O te lleva a corte y me quedo con el yate y todavía me quedo con el dinero. Desafortunadamente uno no. Pero Dios no es así. Dios hace un pacto. Él es el que da el pacto. Él provee todas las estipulaciones del pacto. Él las cumple. Y aunque usted falle, Él te sigue amando, queriendo. Amén. Te sigue ayudando, apoyando. Porque es un Dios de pacto. Como dijo Marcos Cruz, tiene una canción. Dios de pacto. Dios de pactos, que guarda sus promesas. Su pacto nunca lo rompe. Una belleza. Él nunca rompe su pacto. Él nunca falla. Ese Dios que tenemos nosotros. Su pacto es algo extraordinario. Pero quiero que tengan esa palabra en mente, porque este libro de Éxodo tiene que ver con este pacto. Tiene que ver con la comunión de Dios. Tiene que ver con la gracia de Dios. Palabras importantes. Palabras importantes. Pacto, la comunión con Dios, que vamos a ver el tabernáculo, que después, ¿no? Vamos a estudiar un poquito acerca del tabernáculo de Moisés. Poco a poco, ¿no? Para que ustedes vean lo que sucedió en Éxodo. Y bueno, vamos a seguir para no salir. Pero mira, un pacto es un acuerdo, un contrato entre dos o más personas. Pero en la Biblia, sin embargo,
Este término implica más bien un compromiso formal en forma de tratado o alianza que está basado en una relación. Eso no está escrito ahí. Es algo que está basado en una relación. That section is not written there. Eso es un pacto, es una alianza, es algo que Dios quiere hacer. Él quiere establecer un pacto, pero algo, primero, Dios lo que está buscando es más una comunión contigo, Amén. estrecha. Porque Él te quiere, porque Él te ama, más que tener un contrato, muchas cosas Él quiere es, mire, yo quiero caminar de cerca contigo todos los días de tu vida. Yo quiero que tú tengas una comunión conmigo 24/7. Que cuando tú vayas, que tú me alabes y me adores. O tú, en tu trabajo, cuando tú vayas, yo quiero tener esa. Por eso fue que se hizo ese tabernáculo. Que después se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Por eso que todo aquel que lo recibe como Señor Salvador tiene esa comunión contigo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer aquí la parte donde dice, en esta parte de la palabra de Dios, me lo lea en voz alta. Y en esta parte de la palabra de Dios veremos las leyes del pacto, según las cuales debería vivir Israel. Y también veremos la construcción de algo llamado el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Veremos cuán mal guardó el pueblo hebreo los términos del convenio, las leyes, y la respuesta de Yahweh a ellos como violadores del convenio. Bíblicamente hablando, un pacto es un vínculo inviolable entre dos partes que si se mantiene produce gran bendición, pero si se rompe, trae consigo una maldición. En estos capítulos, Yahweh dará los términos del pacto a su pueblo. Les aplicará Yahweh todo el peso de la maldición del pacto. Les aplicará Yahweh todo el peso de la maldición del pacto si lo rompe. Tendremos que ver. ¿Alguien sigue? En estas... No, dale. No, dale. Sigue. En esta segunda mitad del libro hay muchas leyes, pero en esta clase voy a hablar mucho sobre la gracia. Verás por qué en un momento, pero primero quiero que pensemos en dos conceptos por un momento. ¿Por qué necesitamos entender la ley de Dios para entender la gracia de Dios? Esperemos ahí. ¿Por qué? Pregunta para usted. Ujú. ¿Por qué necesitamos entender la ley de Dios para entender la gracia de Dios? Esa question I'm asking. ¿Por qué? Porque si fuera por la ley, lo que nosotros pudiéramos por nuestra propia fuerza, o sea, cumplir, o sea, de la ley de Dios, no pudiéramos cumplir nada por nuestra propia fuerza. Entonces, es por pura gracia. O sea, la gracia, Dios nos permite, o sea, convertirnos en sus hijos por pura gracia. No porque nosotros por nuestra propia fuerza podamos cumplir al pie de la letra su ley. Esa es la relación que yo veo. La parte de que dice el Señor acá es un compromiso que Él hace. Si ustedes cumplen esto, yo les doy esto. Entonces, Él puso la ley para que la cumpliera. El que la cumple, le doy esto. Pero eso se podía cumplir con la fe, si tenía fe. No es algo que uno debe hacer porque tiene fuerza de voluntad o porque hay que hacerlo. Porque muy claro el Señor lo dijo en Deuteronomio 28:1, dice claramente el Señor, Él dice que escuchad mi voz para cumplir la ley. Si no escuchan la voz de Dios, no cumplen la ley. Esa era la fe, lo que tú hablabas hace un momento. Hay que tener esa comunión con Dios para poder cumplir la ley. Entonces, esa comunión con Dios, cuando uno busca la comunión con Dios por gracia, uno cumple la ley. Lo que le pasó a Moisés es su fe con toda justicia. Sí. Yes. Israel va a romper las leyes y sigue la gracia. Entonces, ¿cómo otra vez? Israel va a romper las leyes La ley. y la gracia. Sí. Continúa. Ajá. La Buen punto, sí. la gracia es parte del amor. Es una definición del amor de Dios. Exactamente. Todo esto está en conjunto, porque ¿qué pasa? Este Dios le da unas leyes para que ellos las cumplan, pero no las cumplieron. Pero más sin embargo, por su amor y su gracia, Él los sigue amando y los sigue. Amén. Pero
Pero para que usted vea, por eso que Dios quiere una comunión estrecha con su gente. Él sabe que vamos a fallar. Héctor, la ley también es reflejo del amor de Dios. También, claro, exactamente. Exactamente, porque antes de la ley no había ley, ¿verdad? La gente hacía lo que quería. Ellos no sabían que la Que era referencia bueno. a tomar. Correcto. Antes de que pusieran la ley, la gente pecaba, no había reglas, no sabían que esto era pecado o no. Cuando se puso, a partir de que se hicieron la ley, ya, no, ahora sí, ya sabemos cuáles son las La normas. ley de Dios, pero la ley del hombre siempre existía, porque si ellos, entre ellos mismos se mataban, si alguien les robaba algo, cualquier cosa, ellos se ponían sus leyes. Bueno, a raíz de casualmente esta ley comienza, por eso está después en Deuteronomio, lo va a ver, que después comienzan a hacerse las leyes. Y por eso que los judíos son los mejores abogados, porque ellos estudian leyes, pero desde el comienzo, desde que comenzó esto, desde Éxodo 20, ellos son los mejores abogados, se conocen todito, ¿no? Tanto lo estudiaron en el Torah como lo han desarrollado en todas las áreas de la vida. En Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y hay una cantidad de bendiciones. Pero el que no escucha la voz de Dios, vienen todas estas maldiciones. Él lo pone bien claro. Entonces, aquí hay algo muy importante en 28.1. Dice: el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. El único que cumplió la ley fue Cristo. Y por eso Él lo exaltó sobre todas las naciones, sobre toda la creación. Fue el único que lo cumplió. Como fue el único que lo cumplió, debemos de tener fe en Él que nos ayude a cumplir la ley. Sí, porque es muy difícil. No, es imposible. Es imposible. Sin Cristo es imposible. Correcto. Seguimos. Ahora vamos a la estructura, la próxima página. Next page. Estructura. Es importante, leo, comienzo. En la próxima página. Es importante que tomemos unos minutos para hablar sobre la estructura de la segunda mitad de Éxodo, porque esto nos proporcionará un esquema básico para esta clase. En los capítulos 20 al 23 de nuestro texto tenemos los 10 mandamientos, o el decálogo. Muchas personas le llaman el decálogo. Ustedes ven y lean algo y ven el decálogo, se refieren a los 10 mandamientos y a diferentes normas. Como por ejemplo dice ahí, como a veces se le llama, además de otros mandamientos y regulaciones sobre la sociedad, la moral y el calendario religioso del pueblo de Dios. Estos 4 capítulos que exponen las obligaciones de Israel bajo el pacto actúan como un prólogo para la segunda mitad del libro. Sigo. Ahora, aquí es donde la estructura se pone interesante. Los capítulos 24 a 40 están escritos usando un plan literario llamado quiasmo. Póngale atención a esto. Llamado quiasmo, que es una clase de paralelismo. En la Biblia hemos hablado que hay muchos símbolos. Paralelismo. Quiasmo es una palabra que tiene que ver con algo paralelo. Y vamos a leer que quizás si leen esta parte pueden entender mejor. Sigo leyendo. Un quiasmo es una estructura que se encuentra comúnmente en los textos del mundo antiguo, en la que conceptos o ideas importantes se colocan en un orden simétrico de énfasis. Sigo leyendo. El quiasmo, en los capítulos 24 al 40 de Éxodo, es especialmente notable porque nos presenta aquí mismo, al comienzo del Antiguo Testamento, como una hermosa imagen del Evangelio. Otra palabra, hablamos siempre en la Biblia y para algunos es quizás fácil captarlo porque llevan tiempo estudiando las Escrituras, para otros no. Yo le dije muchas veces que hay veces que hay palabras que no la van a entender de un solo. Hay palabras que tienen que ponerla, anotarla al costadito y vas a tener que a veces revisarla. Esta es una de ellas. No creas que es así de fácil. Pero en algo simple, es en la Biblia va a encontrar muchos paralelismos. ¿Sí? Que una cosa es dicha, o sea, hay una frase. Se dice algo y el paralelismo quiere decir que se dice la misma frase pero de otra manera. Sí, puede ser como un sinónimo en palabras, pero aquí estamos hablando en frases completas. ¿Okay?
Entonces, aquí va, eso va a encontrar. O sea, usted va a encontrar que en los capítulos 24 a 40 de Éxodo, dice, Éxodo es especialmente notable porque nos presenta aquí mismo el comienzo del Antiguo Testamento, una hermosa imagen del Evangelio. Eso es lo que está hablando de la estructura de este capítulo, del libro de Éxodo. Ahora, la sección 2. Alguien me lo lee en voz alta. ¿Qué cubre el capítulo 24? Es acerca del objetivo último del pacto, la comunión con Dios. La sección 3 explica cómo va a suceder eso. Da las instrucciones para construir el tabernáculo donde Dios habitará con su pueblo. Pero la sección 4, capítulo 32 al 34, pone a prueba el pacto. En el capítulo 32 la gente peca. En el capítulo 33 Dios muestra gracia. En el capítulo 34, muy inesperadamente, Dios renueva el pacto, incluso después de la rebelión del pueblo. Y luego seguimos trabajando para salir del quiasmo, donde el contenido de cada sección está paralelo al contenido de la sección anterior. El contenido de la sección 5 está paralelo al de la sección 3, ya que describe la construcción del tabernáculo. Y luego en la sección 6 vemos la promesa de la sección 2 cumplida, cuando la presencia de Dios entra en el tabernáculo. Ahora, nosotros hablamos de que no vamos a entrar a leer capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque sería mucho y nos meteríamos aquí hasta que Cristo venga, que es solamente en Éxodo. Por tal razón, le puse esto para que ustedes puedan, ok, déjame ver, ¿a qué se refiere con la sección 2 del capítulo 3? La sección 3, capítulo 3. Sección 4, para que usted se pueda sentar en casa y leer. O sea, así le va a sacar más provecho. ¿Okay? Pero más o menos para que tengan, porque hay cosas que es demasiado leer, no vamos a meter muchas cosas. Pero es bueno que siempre, como hablamos, que tengan el conocimiento de lo que está pasando en el libro exacto para cuando ustedes están leyendo, sepan de qué se trata. Amén. Pero no vamos a entrar en todos los detalles, sino algunas cosas. Okay. Ahora, la pieza más crucial en un quiasmo está en el centro. Sigo leyendo. El quid, o sea, el quid es como el punto clave del asunto. Y aquí está, por así decirlo. Entonces, y ahí en el centro de esta sección de leyes, desobediencia y castigo. El capítulo 33 lo muestra, la gracia. La pieza central del Evangelio en el punto de inflexión de esta segunda mitad del Éxodo. En otras palabras, lo que estamos estudiando ahora, aquí del capítulo 20 adelante, es acerca de la gracia. The grace of God. So, mientras usted esté leyendo todos 20, es acerca de esa gracia, de ese Dios tan bueno, tan bondadoso, que aunque somos malos, Él nos sigue amando, nos sigue queriendo, y aunque no cumplimos la ley, Él sigue atrás de nosotros. Y aunque te portas mal, sigue. Y aunque pecaste, que se cae, se levanta 7 veces y Dios lo sigue restaurando. Esa gracia, hermano, mucha gente piensa de que solamente comenzó en el Antiguo Testamento. Esa gracia ha estado desde antes de la fundación del mundo, desde mucho tiempo atrás. Todo el Antiguo Testamento usted va a ver la gracia de Dios, caminando por todo, paseándose por todo. Y esa es la gracia que te sostiene a ti y a mí. Amén. Esa gracia, por eso que esas palabras, no es cualquier palabra. Es wow. Inmerecidamente. Él me sigue amando, me sigue queriendo. Aunque soy un cabezón, Él me sigue queriendo, me sigue amando. Amén. Aunque me porto mal y hago cosas que no debo, Él está ahí tratando de levantarme. Como un padre que ama a su hijo. Que si se cae, hermano, ese es el Dios que está en Éxodo. Amén. Como la canción esa, buen padre, que la vamos a cantar para abril 28. ¿Okay? Y sí, así mismo es, así mismo es. Y sabe, ese es el Dios que usted tiene que tener continuamente. Por eso que Él quiere establecer una comunión. Amén. Por eso que Él hizo el tabernáculo de Moisés. Y también hizo el de David y el de Salomón. Y cuando usted ve tanto tabernáculo y tanta parte, hermano, ¿sabe qué? Simplemente era para establecer una comunión con sus hijos que los ama tanto nos ama. Él estaba buscando continuamente la manera como yo hago para mantener esa comunión, para que ellos se me acerquen, que yo los amo, que los quiero, que ellos estén conmigo. Eso es lo que Dios quiere continuamente. Y eso es el libro de Éxodo.
No es solamente un montón de cosas, un montón de palabras. Es un Dios grande, infinito, lleno de amor, de gracia, de bondad, que sabe que te quiere, Amén. que te apoya, que tú te puedes recostar a sus hombros y decir, Padre, te necesito, y Él está ahí. Hermano, a veces no lo vemos así. A veces nos olvidamos de un Dios que está lejos, no, Él nunca te dejará y nunca te desamparará, nunca. Cuando Él dijo nunca, es nunca. Pero eso tiene que estar, uno tiene que estar consciente. O sea que mientras usted lea su Biblia, esa Biblia, cada vez que usted abra la Biblia, hermano, por ejemplo, ya yo no paso un día sin abrir la Biblia. Porque entendí que en cada palabra, en cada letra, Él quiere establecer una relación conmigo personalmente. Antes no, antes yo era, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, estudiar. Pero después cuando empecé a entender esta verdad, lo que me estoy perdiendo de mi Padre, que me ama, que me quiere, que tiene respuestas para mí. Pero ¿cómo va a ser? Toda la solución, todo, Él dirige mi vida en todas las áreas de mi vida a través de esta palabra. O sea, dejar esta palabra por un día es dejar que Dios te hable. Y lo otro es también la conexión, porque esa es básicamente una de las herramientas que tenemos para la comunión con el Padre, la relación con el Señor. A través de la palabra y la oración es como nosotros estamos en conexión con el Señor. Permítame hacer énfasis en tus palabras. Y es el asunto que para la comunión con Dios se requiere tener la fe en Cristo. Porque si uno no tiene la fe en Cristo,